y vamos a empezar. Nosotros estábamos comentando dentro de las características que tenemos los rectificadores, y la palabra rectificar significa mejorar. Sabemos de antemano que el voltaje alterno pues no se puede aplicar a los componentes de corriente directa, obvio por las características que ésta tiene, y se dañarían los componentes semiconductores. En este aspecto nosotros necesitamos rectificar, o sea, vamos a mejorar esta señal para que se parezca lo más posible a las fuentes de corriente directa llamadas pilas o baterías, que es precisamente con lo que funcionan los circuitos. Si nosotros nos vamos a lo que hemos visto y hacemos un pequeño resumen de las características de los rectificadores, veíamos el de un diodo y posteriormente entrábamos al de dos diodos. Aquí podemos observar que la parte central viene siendo la parte negativa del capacitor y la parte positiva sale de los cátodos de los diodos. ¿Por qué? Porque muchas veces se dejan llevar por el tipo de material y es contrario a la polaridad del capacitor. Aquí lo que debemos de entender es que el voltaje alterno que entra, el polo positivo solamente va a dejar pasar los pulsos positivos. Si nosotros hacemos el otro diagrama donde ponemos los diodos al revés, entonces no solamente volteamos los diodos y a través de los ánodos salen los pulsos negativos y se almacenan en el negativo del capacitor. También debemos de voltear el capacitor. Hace un momento el positivo estaba hacia arriba y ahorita está hacia la parte de abajo. En simples palabras, el positivo siempre va en dirección a los cátodos y el negativo del capacitor siempre va en dirección a los ánodos. ¿Por qué? Porque los cátodos dejan pasar los pulsos negativos. Independientemente si es el de positivo o es el de negativo, nosotros lo vamos a llevar al de 4 diodos. El siguiente esquema, pues obviamente ya nos muestra la conexión de los 4 diodos y volvemos a reiterar lo que vimos hace un momento. De los cátodos sale el positivo y de los ánodos sale el negativo. Ya veíamos que estas características principalmente se dan porque nosotros vamos a conectar circuitos integrados. Estos encapsulados que ya traen los 4 diodos, pues me permiten identificar cada uno de los 4 puntos. En un punto alterna, en el punto contrario alterna, un positivo y un negativo. Bien, ahora ya también estamos empleando el símbolo de tierra. Lo hice un poquito más grande para que se pueda notar y ya le estamos dando polaridad a nuestra fuente. Recordemos que todos los voltajes se miden con respecto a tierra y por eso mi aseveración de la sesión anterior. No importa si están utilizando los pulsos positivos o si utilizan los pulsos negativos. El que determina realmente la polaridad para medirla dentro de un diagrama es el símbolo de tierra. Listo. Ya una vez que hicimos el resumen, vamos a continuar con un poquito de lo que vimos nuevamente la última sesión. Cuando nosotros le aplicamos voltaje alterno a nuestro transformador, en este caso el pulso positivo, sabemos que en la parte inferior se polariza negativo eléctricamente y positivo eléctricamente, haciendo que surja la corriente, el campo magnético y que por inducción se presente el voltaje. Este voltaje por inducción atrae las cargas negativas del secundario y las cargas positivas son atraídas por los electrones en el secundario. Ya que tenemos la polaridad de nuestro secundario, necesitamos verificar cuál de los 4 diodos está funcionando. Empezamos, la polaridad negativa polariza directamente al diodo 1 e inversamente al diodo 3. Y la polaridad positiva en el devanado de abajo polariza directamente al diodo 4 e inversamente al diodo 2. Por lo tanto, podemos retirar el diodo 3 y el diodo 2 porque no conducen. Los únicos que están conduciendo con esta polarización son el 1 y el 4. Ahora, nosotros somos electrónicos, respeto mucho la corriente que manejan nuestros profesores y también es válida. Nosotros en este curso precisamente manejamos la electrónica, la que va de negativo hacia positivo. Si empezamos a ver la parte de los electrones que salen de la negativa de nuestro secundario, van y cruzan por el diodo 1 que está en conducción, vienen por la parte de la derivación inferior y llegan a lo que es el capacitor. Cuando la corriente atraviesa el capacitor, recordemos que carga negativo por donde entra y positivo por donde sale. Si observamos que es positivo arriba, negativo abajo, corresponde a un pulso positivo, entonces también estaríamos filtrando y rectificando el pulso positivo en lo que es el capacitor. Claro, desaparece al paso del tiempo por la acción de la carga del capacitor, pero estamos verificando que lo que estamos rectificando y filtrando es el pulso positivo. Ahora necesitamos cerrar circuito y lo hacemos por el diodo número 4 que está conductor y terminamos hacia la polarización positiva de nuestro secundario del transformador. Y ahí tenemos la corriente de electrones a través de los dos diodos.
Ahora, como tenemos dos diodos prácticamente conectados en serie, se supone que al voltaje de ingreso le tendríamos que restar 1 volt para que nos saliera un poquito mejor los cálculos. Por el momento, y como lo dijimos, se va a omitir. Pensamos que es un transformador, unos diodos ideales, que en el momento que se cierran son cortocircuitos, y estamos pasando por alto el pequeño voltaje de 0.5 en cada uno. Listo. Ahora, regresemos al inicio. Ya se presentó el pulso positivo, ahora vamos con el pulso negativo. Cuando viene el pulso negativo se polariza al contrario, negativo arriba, positivo abajo. Los electrones circulan en sentido contrario generando el campo magnético y por inducción de cargas atraemos la polaridad contraria en el secundario. Los electrones atraen los huecos y las cargas o huecos positivos atraen a los electrones. Listo. Veamos primero la polaridad de los diodos. En la parte superior tenemos el positivo de la fuente, que es el secundario del transformador, y polariza inversamente al diodo 1, pero podemos ver que polariza directamente al diodo 3. Y por la parte de abajo, el negativo polariza directamente al diodo 2 y polariza inversamente al diodo 4. Por lo tanto, los diodos que están polarizados inversamente los podemos desaparecer, se comportan como circuitos abiertos o no conducen. Nuevamente, al igual que en el circuito anterior, para seguir el trazo de la corriente, vamos a partir del negativo y primero pasamos por el diodo 2 que está conductor, luego nos regresamos por la derivación inferior y pasamos a la carga del capacitor. Y otra vez podemos observar que negativo por donde entra, positivo por donde sale, es como si también estuviéramos filtrando el pulso positivo. Ya que tenemos el pulso en el capacitor que se está almacenando, pues cerramos circuito. ¿Por dónde? Por el diodo 3, que es el que está conductor, y por último hacia el positivo de nuestra fuente, que es el positivo del secundario. Por obvias razones, mientras dure el pulso positivo en el secundario, seguimos la corriente en este sentido. Por tanto, 2 diodos conducen con el pulso positivo y 2 diodos conducen con el pulso negativo. Y esta es precisamente la parte que a nosotros nos interesa. Si vemos la rectificación y posteriormente el filtraje, nosotros llegaríamos a la conclusión siguiente. Cuando tenemos un voltaje alterno de entrada y tenemos rectificador a un diodo, podemos ver este tipo de señal. No existe el segundo pulso, por lo tanto el capacitor se descarga más, llega, se carga y otra vez se descarga durante mucho más tiempo, se carga y así sucesivamente, obteniendo una variación en nuestro voltaje ya de corriente directa prácticamente. Claro, tiene un pequeño voltaje de rizo que tenemos que eliminar. Ahora, si nosotros nos vamos a la de 4 diodos, donde corresponde el pulso negativo, tenemos el pulso positivo, como que me lo invierte a positivo por la característica de los diodos. Por lo tanto, mientras que dura un pulso alterno, en el rectificador a un diodo tenemos un pulso, pero en el de 4 diodos tenemos 2 pulsos. Por lo tanto, la frecuencia del rizo se duplica. Si arriba teníamos 60, abajo tendríamos 120. Y el voltaje de rizo, por obvias razones, disminuye, pero aún así tenemos voltaje de rizo. Ahora nosotros necesitamos quitar ese voltaje de rizo para que ahora sí la rectificación sea completa, para que podamos dejar una corriente alterna como si fuera un voltaje constante, un voltaje directo sin variaciones de voltaje de rizo, porque este voltaje de rizo causa problemas en el funcionamiento de nuestros equipos. Y precisamente esa es la parte que nosotros vamos a empezar el día de hoy. La parte de los reguladores me permiten recortar ese voltaje de rizo, repito, recortar ese voltaje de rizo, e independientemente de esas variaciones me va a dar una salida constante de corriente directa. Continuamos entonces. Empezamos con lo que son los reguladores. Las fuentes de alimentación construidas con diodos rectificadores y un capacitor llamado filtro proporcionan un voltaje no lineal o variación llamada voltaje de rizo con una frecuencia determinada por la rectificación del voltaje alterno. Si este llega a los circuitos electrónicos, van a presentar diferentes tipos de fallas. Y a veces pensamos que es el circuito electrónico y no, simple y sencillamente es nuestra fuente. Para corregir esta imperfección en nuestro voltaje de salida, se usan los reguladores, que más que reguladores yo les llamaría recortadores, y ahorita vamos a entender el porqué. Puesto que van a proporcionarme una salida estable independientemente de las variaciones que entren al regulador, y vamos a obtener una salida de corriente directa perfectamente lineal. Existen varios tipos de reguladores, podemos encontrarlos a transistor,
Podemos encontrarlos con amplificadores operacionales y también a circuito integrado. Solamente voy a mencionar muy esporádicamente la parte de los transistores, cómo se conectan, cómo funcionan, porque transistores se ve en el curso de analógica y ahí es donde calculamos perfectamente bien lo que son los reguladores a transistor. Ya hacemos uso también, por otro lado, de los diodos Zener. Bueno, entonces vamos a platicar muy someramente de este tipo de reguladores y nos vamos a enfrentar prácticamente a los que son a circuito integrado, que son los más comunes para ustedes dentro de las placas electrónicas. Bueno, si estamos hablando prácticamente de los transistores, pues sí quiero comentarles que los transistores BJT o transistores bipolares de juntura hay de dos tipos, tenemos los PNP y tenemos los NPN. Los dos me sirven para regular el voltaje. Y precisamente un punto importante es no tanto conocer PNP o NPN, sino los encapsulados, porque tenemos que llevar nuestro circuito a una tableta de circuito impreso y tenemos que conocer las dimensiones para poderlas poner y que no se junten las terminales o bien que no vaya a conectar al revés algún tipo de componente. Si nosotros vamos a hablar entonces de los transistores PNP o NPN de los bipolares, nosotros los vamos a colocar en la parte de la salida de lo que es nuestro rectificador y precisamente vamos a conectar nuestro regulador en la sección que tenemos en blanco. Antes de conectar los reguladores a transistores y después pasar a los de circuito integrado, vamos a hacer la pequeña analogía del por qué el regulador. Nosotros tenemos la salida filtrada y rectificada y tenemos una variación de filtro. Ahora nosotros vamos a conectar en estos dos puntos lo que es nuestro regulador, por lo tanto hay que separar el voltaje que está ingresando con respecto al voltaje que está saliendo. Si nosotros vamos a regular, voy a recortar la señal, le vamos a cortar todo lo que son los picos superiores y vamos a dejar una señal perfectamente lineal. ¿Qué podemos observar en el gráfico? Que hay una parte que va a caer el voltaje y precisamente era lo que les comentaba. Debe de entrar más voltaje para que yo pueda cortar todo lo que no me sirve y pueda salir una señal perfectamente lineal. Por tanto, todos los reguladores siempre presentan una caída de voltaje. Es más alto el voltaje que ingresa que el voltaje que sale. Siempre tendremos una pérdida. Y aquí es donde ya empezamos con nuestros transistores. Si vamos a poner reguladores a transistores, vamos a conocer lo que son los encapsulados. Tenemos encapsulados de tipo TO92. Estos son los pequeñitos y se parecen mucho a los transistores. De hecho, cualquier semiconductor que tenga este encapsulado no significa que sea un diodo, un transistor o X componente. Simplemente es el encapsulado, la parte física. Ya tiene unas dimensiones, ya tiene una estructura mecánica de diferentes características. Estos, cuando los encontramos en reguladores, normalmente son para 100 miliamperes, o sea, son para regular poca corriente. También dentro de los transistores tenemos el encapsulado, el TO126, y precisamente este consume un poquito más de corriente, puede llegar a los 800 miliamperes, de medio ampere hasta los 800 miliamperes. Tenemos otros transistores que son en encapsulado TO220. Este encapsulado ya puede manejar de 1 a 2 amperes. ¿Hay más componentes? Claro que sí. Tenemos el DPAC. Este DPAC fue construido para poder utilizar los de arriba con alta potencia de disipación, pero claro, en montaje superficial. Y puede tener cualquier valor, por ejemplo, el TO255 o el TO263. Y estos son los que van a encontrar normalmente en los videojuegos. Si alguna vez abren su Atari, abren su PlayStation, abren su Nintendo 360, se van a dar cuenta que los reguladores que tienen son de este tipo. Y vuelvo a comentar, los encapsulados los tienen todos los semiconductores. ¿Qué los va a diferenciar? La matrícula que le ponen en el encapsulado. La llevamos, la revisamos en su datasheet y podemos saber qué tipo de componente es, porque así a simple vista no podemos determinar más que el encapsulado. Y ya la matrícula indica si es un transistor, si son diodos, si es un circuito integrado, si es cualquier otro circuito. Y bueno, tenemos el otro encapsulado. Hay más, claro, pero son los más importantes dentro de los transistores y también van a ser los más importantes dentro de los reguladores. Tenemos el TO3, que es el que le llaman tipo corcholata. Podemos observar que la parte metálica es uno de los 3 pines y tenemos 2 pines en la parte de abajo. Siempre todos tienen 3 pines, ya sea para los transistores o ya sea para los reguladores.
¿Qué más podemos observar? Ahorita que estemos manejando los reguladores, me voy a referir al TO92, al TO220 y al TO3, porque son para 100 mA de 1 a 1.5 amperes y de 3 a 5 amperes de regulación. Ya que conocemos la parte de la estructura, entonces ahora sí, ¿cómo sería un circuito con respecto a regulador con transistor? Vamos entonces a verificarlo. Abrimos nuestro pequeño pizarrón. Vamos a dibujar solamente el filtro. Estoy omitiendo los diodos y el secundario del transformador y todo lo que viene atrás para efectos de explicación. Ya le estamos poniendo nuestro punto de referencia y en esta sección nosotros vamos a colocar lo que es nuestro regulador. Los reguladores tienen 3 pines. La familia que vamos a ver tienen 3 pines. Uno va a ser mi voltaje de entrada, otro va a ser mi voltaje de salida y la tercera patita va a ser mi conexión a tierra. Por lo tanto tenemos la conexión a tierra. Dentro de estas características nosotros manejamos 2 familias. Lo que es la familia 78 y algún valor y la familia 79 y algún valor. Son los 2 circuitos integrados que nosotros vamos a manejar por el momento. Estos tipos de integrados los vamos a sustituir por un momento por transistores. Y ahorita que lleguemos a los circuitos integrados, vamos a volver a retomar estas 2 matrículas. Lo que me interesa ahorita es ver este regulador a transistor. Vamos a borrarlo por un momento y vamos a hacer de cuenta que vamos a sacar como voltaje de entrada nuestro transistor. Tenemos un transistor llamado NPN, están viendo su símbolo. En el siguiente curso, que es analógica, nos metemos un poquito más a fondo a él. La parte vital para que regule es el diodo Zener que está conectado en su base y la salida. Por lo tanto, aquí sería mi voltaje de entrada, aquí sería mi voltaje de salida y aquí tendríamos mi conexión con GND. Un segundo. Me salí de cuadro. GND. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recordar? El punto importante para echar a funcionar un diodo Zener, pues es prácticamente conectarle un resistor, que es el que va a proteger de las variaciones constantes al diodo Zener. Su resistor tipo balastro. Listo. Una de las características que vamos a comprender es que tenemos una corriente, lo vamos a explicar en el siguiente curso, llamada corriente de base. Cuando la corriente a través de una divisora o de una parte de alimentación suele ser mínimo de 10 veces la corriente de base, es como si la corriente de base no existiera. Por lo tanto, yo voy a hacer que mi corriente Zener, para omitir la parte de la corriente de base, pues la vamos a poner de la siguiente manera. Mi corriente Zener va a ser mínimo 10 veces la corriente que circula por la base, para que se considere prácticamente nula esta corriente. Puede ser 10, puede ser 15 y algunos libros, textos lo manejan como 20. Ya lo tenemos. Siguiente punto. La parte que vamos a comprender es la siguiente. El voltaje entre emisor y base es el voltaje que controla un transistor llamado voltaje de vías. Este voltaje de vías es necesario para que funcione el transistor. Si lo vamos a utilizar como regulador, va a tener una caída de tensión de 0.5 volts. Pero va a ser menor el voltaje de salida que el voltaje Zener. ¿A qué me refiero? Si yo quiero calcular el voltaje de salida, va a ser el voltaje del Zener menos los 0.5 volts que le corresponden a lo que es el voltaje de vías de mi transistor. Y ya podemos saber cuál es el voltaje que va a salir en mi regulador.
Ahorita vemos un caso, un claro ejemplo, para poderlo visualizar. Ahora, si ya sé qué voltaje va a salir, ¿cómo calculo yo entonces mi resistor? Recordemos que para que no se tome en cuenta la corriente de base porque entran las dos corrientes a este nodo y salen, hacemos 10 veces más grande la corriente de base y tenemos la corriente del Zener. Y el resistor se calcula exactamente igual que como lo hemos venido calculando últimamente, que sería el voltaje de entrada, que es el que está en la parte de arriba, menos el voltaje Zener que tenemos aquí abajo, entre la corriente del Zener, porque estamos haciendo despreciable a la corriente de base. Y ya tenemos nuestro resistor. Y esta es la ecuación que veníamos manejando desde un inicio. Vamos a meter un nuevo concepto, que es la potencia del resistor. Aquí ya en estos circuitos que van a manejar un poquito más de corriente, ya me interesa calcular el encapsulado para que el encapsulado no se me queme. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, de la siguiente manera. Nosotros debemos de recordar que desde que veíamos los conductores y les hablé sobre lo que era la ley de Joule, me decía Joule que la potencia era igual al voltaje, a la corriente al cuadrado por el resistor. Y manejábamos el calor que desprendía este componente. Si nosotros utilizamos lo que es la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia, si yo despejo la resistencia me queda voltaje entre corriente y lo sustituyo. Entonces la resistencia es igual a voltaje entre la corriente. Y esto lo sustituyo en la resistencia, obteniendo que la corriente al cuadrado sería igual al voltaje sobre la corriente. Al cuadrado arriba y corriente abajo se eliminan y entonces la potencia también la puedo calcular como la corriente multiplicada por el voltaje. Esta es la primera derivación a través de la ley de Ohm. Y esta es la que vamos a utilizar precisamente para calcular el wattaje de nuestros resistores. ¿Es la única? No. También si volvemos a regresar como que potencia es el cuadrado de la corriente por la resistencia según Joule y utilizamos otra vez la ley de Ohm que me dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia, ahora la corriente la sustituyo donde está la corriente. Y esto me dice que sería el voltaje sobre la resistencia elevada al cuadrado por la resistencia. Primero tenemos que eliminar la potencia y resulta que sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia al cuadrado. Ya apliqué la ley del álgebra, la potencia para ambos lados y multiplicada por la resistencia. Resistencia arriba y dos resistencias abajo se eliminan y también la potencia la puedo calcular como el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Y esta es otra fórmula derivada gracias por la de la potencia que sacamos con la ley de Joule y con algunos pequeños despejes de la ley de Ohm. Repito, esto es para saber el calentamiento que tiene el componente, solamente para saber el calentamiento. Voy a borrar un instante. Vamos a borrar esto, ahorita las volvemos a regresar. Y vamos a continuar. Si nosotros decimos que el resistor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje Zener sobre la corriente Zener, yo puedo determinar que tengo voltaje y corriente a través del resistor y puedo calcular el resistor. Pero también si quiero calcular el wattaje o el calor que está generando el resistor, me dice que es el voltaje por la corriente o la corriente por el voltaje. Si observo, tengo voltaje de la ecuación de arriba y también tengo la corriente en la ecuación de arriba. Por lo tanto, la potencia se manejaría como el voltaje de entrada menos el voltaje Zener por la corriente Zener. Y ya tengo el calor que está desprendiendo el resistor, pero solamente el que está desprendiendo. Si le pongo el límite, el encapsulado, a la potencia que estoy calculando, por obvias razones se va a dañar, se va a quemar constantemente. Nosotros necesitamos agregarle un 30% más que aguante el encapsulado para que no se truene fácilmente. Es, por ejemplo, tal vez se escuche un poquito ridículo, pero todos hemos tratado de cargar alguna vez un bulto de cemento o un bulto de cal, por X razón. Imagínense si pongo a un niño de kinder a que cargue un bulto de este tipo de material,
pues lo voy a quebrar. A lo mejor al inicio sí lo alcanza a levantar, pero como está al límite, lo quiebra. Por eso no podemos utilizar solamente el producto del voltaje por la corriente para saber cuánto va a soportar el resistor, porque es lo que está emanando. Le vamos a agregar un tanto por ciento, entonces le voy a agregar más años al jovencito para que pueda levantar libremente bien lo que es nuestro bulto. Y nuestra fórmula quedaría entonces que la potencia del resistor para que aguante y no se queme es el voltaje de entrada menos el voltaje Zener por la corriente Zener, y le vamos a agregar mínimo un 30%. Y con este 30% yo ya sé que el encapsulado no se va a tronar instantáneamente. Va a soportar el calor que está emanando y además le estoy dando un poquito más de soporte para que no se me quemen los primeros instantes. Y ya tenemos la siguiente ecuación. Obvio, esta ecuación la vamos a recuperar en el siguiente curso, que es analógica, donde ya vamos a ver uno o dos ejercicios prácticos, donde vamos a calcular, vamos a elegir nuestro transistor, vamos a entender el funcionamiento del transistor y sobre todo el voltaje de vías, que es el que pone a operar a los transistores. Ahorita nada más es mera explicación de cómo está el voltaje de entrada, dónde tenemos el voltaje de salida y que tenemos nuestra conexión a tierra. Ahora sí, todo este circuito iría dentro de este pequeño cuadrito. Y ya tenemos los primeros reguladores. Y como se los mencioné, imaginemos que yo quiero conocer el voltaje de salida. Y les decía que el voltaje de salida es el voltaje del Zener menos 0.5 volts. Si yo pongo un Zener que sea de 5.1 volt, entonces, ¿cuál sería mi voltaje de salida? Sería el voltaje de 5.1 volt menos 0.5 volts, y esto me daría 4.6 volts. Yo tendría un voltaje regulado de 4.6 volts a la salida de este componente. Y con esto comprobamos que precisamente siempre un voltaje de entrada va a ser más grande que lo que va a ser el voltaje de salida. Y claro, aquí vamos a tener un pequeño rango, un valor mínimo, y también vamos a tener un valor máximo. Si excedo el voltaje, se va a quemar el regulador. Si bajo del mínimo, entonces ni siquiera va a operar. Nosotros necesitamos entender este rango de voltaje de entrada para que nuestros reguladores puedan funcionar sin ningún inconveniente. Ya una vez que vimos la parte del transistor como regulador, no sé si tengan alguna pregunta por el momento, alguna cosa que no se haya entendido. Estamos bien. Ahora sí. Vamos a ingresar a lo que son las familias de los reguladores. Les comentaba que tenemos la familia 78 y algún valor, y tenemos la familia 79 y algún valor. Cuando nosotros veamos prácticamente el valor 78, me dice que es para regular un voltaje positivo, y lo que siga después me dicen el voltaje de salida. ¿Cuánto voltaje de salida debo de tener? Si nosotros vamos a la familia 79, precisamente al ver la matrícula 79 de inicio, yo sé que es para un voltaje negativo. Y los siguientes parámetros me dicen que es el voltaje de salida. Uno me sirve para regular voltaje positivo y otro me sirve para regular voltaje negativo. Dentro de las características que nosotros podemos observar, ahora sí, podemos manejar que el TO92, que es el pequeñito, me sirve para aproximadamente 100 miliamperes. O sea, es una corriente de trabajo pues muy pequeña, pequeños elementos, pequeños circuitos. Tenemos el encapsulado TO220, y este es un poquito más grande, es una parte metálica. Tenemos sus 3 pines, ahorita los vamos a ir reconociendo uno por uno. Este encapsulado maneja un promedio de 1 a 1.5 amperes. Ya maneja más corriente, por obvias razones, pues es más caro.
Mientras que el de arriba puede costar unos 5 pesos, el de abajo puede costar unos 15, 20 pesos. Y tenemos el TO03 o el TO3. Es el que conocemos como tipo corcholata. Hace un ratito lo estábamos viendo en la presentación. Y tiene dos patitas en la parte de abajo. El TO3 ya es para una corriente un poquito más grande, que puede ir de 3 a 5 amperes. Y nuevamente, mientras me cuesta 5, 8 pesos, este me cuesta 15, 20 pesos, este me puede llegar a costar hasta unos 70 pesos, 70, 80 pesos. Pero es precisamente por la corriente que nosotros estamos manejando. Listo. Ahora, si ya estamos comentando que todos los reguladores lineales manejan 3 pines y observamos 1, 2, 3, observamos 1, 2, 3 y también el encapsulado es 1 y 2 patitas abajo son 3, ¿cómo puedo identificar las patitas para conectar los reguladores? Voy a hacer referencia al TO220, que es el más común. Sí van a llegar a encontrar el TO92 y van a llegar a encontrar el TO3, pero el más común en el 80% de los casos, el que van a encontrar es el TO220 en reguladores. Vamos para allá entonces. Dibujamos el TO220. Es el encapsulado ligeramente metálico. Y tiene 3 patitas. 1, 2 y 3. Vamos a ponerle que es la matrícula 78 y algún valor. Vámonos también con el 79. Otro componente exactamente igual. La misma estructura mecánica. Uno, 2, 3. Y esta es la matrícula 79 y algún valor. ¿Cómo los voy a identificar? Primero, estas terminales, lo vamos a ver, siempre las marcan como 1, como 2 y como 3. 1, 2 y 3. Siguiente punto, cuando es la matrícula 78, este es el voltaje de entrada. Esta es la terminal de tierra y este es el voltaje de salida. Ya reconocimos el primero. Cuando nosotros manejamos la familia 79, los dos primeros pines se invierten. Entonces, ahora la primera va a ser GND, la segunda va a ser el voltaje de entrada y la tercera sigue siendo el voltaje de salida. Ya tenemos identificado los pines. ¿Qué es lo importante? Algo a considerar es que la parte metálica, esto es metal, viene conectado, vamos a dibujarlo de color rojo para que se pueda apreciar. Toda la parte metálica es una misma pieza con la patita de en medio. La patita de en medio y la parte metálica son una misma pieza, tanto para la familia 78 como para la familia 79. Repito, la estructura metálica es una misma pieza con la patita central. Y sí, van a decirme, bueno, eso sí, y eso, pues, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros necesitamos? Pues bueno, como estos son de cierta corriente elevada, 1 o 1.5 amperes, pues ya estamos hablando de un calentamiento pues bastante tremendo. Siempre los acompañamos con disipadores de calor, pero por las prisas y a veces que nos piden prototipos, vamos y le compramos una placa de aluminio y la queremos conectar de forma directa. E imaginen ahora nuestra placa de aluminio para conectarla como disipador y poderles quitar el calor a estos reguladores.
Ahí está nuestra placa de aluminio. Repito, esto es lo que nosotros solemos hacer. Y tenemos que ponerle el tornillo para poderla fijar a la parte de la placa de aluminio. Puede ser un metal, una lámina, o puede ser aluminio. Listo. ¿Qué es lo que puedo observar? Si ustedes ubican el metal con el metal, tendrían contacto gracias al tornillo. Y la patita de en medio está conectada a la tierra. Por este lado, la patita de en medio no está conectada a la tierra, está conectada a un voltaje de entrada negativo. Y la estoy conectando a través del tornillo. El disipador crearía un cortocircuito entre lo que es tierra y lo que es el voltaje de entrada negativo. ¿Por qué? Porque las dos patitas estarían conectadas al mismo punto. E imagínense, si mi fuente negativa la conecto a tierra directamente, pues la estaría dañando. ¿Qué es lo que se suele utilizar entonces? Para estos casos se utilizan pequeñas micas o separadores. Mica aislante. Entonces el tornillo ya no va a pegar directamente sobre el metal, inclusive también el tornillo tiene su propia basecita para que no toque el metal del semiconductor. Lo que se le hace a uno, se le hace al otro. Y este es un error muy común cuando nosotros estamos trabajando. Le quitamos estos aislantes o estas micas y creamos un cortocircuito de los mil diablos. No solamente es cuestión de ponerle mica, también se le pone una gotita de silicón. Bueno, ahora sí, van a comentarme. Sí, en muchos casos cuando quitamos los disipadores de calor, pues vemos que tiene una pasta blanca. En algunos microcontroladores de computadoras o microcontroladores de laptops es una pasta grisácea. ¿Esa para qué me sirve? Si quisiéramos irnos a la parte microscópica de la placa de metal, pues nosotros en un principio pensamos que está totalmente plana, pero si la vemos con un microscopio tiene pequeños corrugados, la parte del metal. Nosotros le aplicamos esas gotitas, precisamente le aplicamos esas gotitas de silicón para que cuando llegue con la otra placa se aplaste y se puedan llenar todos esos pequeños huequitos que deja, se pueden llenar todos esos pequeños huequitos con esa pasta y puede haber una mejor transferencia de calor hacia lo que es el disipador de calor. Entonces aquí tendríamos nuestro disipador y este silicón llena todos los huecos para que el calor completo de la placa del transistor pueda adherirse al disipador y se pueda emanar todo el calor que está generando el semiconductor. Recordemos que el calor es lo que daña a los semiconductores y entre más corriente utilice, más calor genera y más se autodestruye, razón por la cual necesitamos aplicar disipadores de calor. Pero no solamente es cosa de aplicarlos, si son individuales no hay problema. El problema es cuando utilizan un mismo disipador para todos los reguladores. Hay que utilizar micas aislantes y poder evitar cortocircuitos entre nuestros componentes. Y no solamente son las placas, también les venden la pequeña aureola para que no haga contacto el tornillo y puedan sujetar perfectamente bien la parte metálica con la parte del disipador de calor. Ahora sí, preguntas hasta ahí, dudas o comentarios. Wow, eso sí da terror. Vamos a continuar. Vamos a poner nuestro rectificador. Quedamos que era un pequeño rombo. Ponemos nuestro diodito para determinar hacia dónde va una polaridad, hacia dónde va la otra polaridad y hacia dónde viene mi voltaje alterno. Voltaje de corriente alterna. De los cátodos hemos platicado que salen los capacitores. De los cátodos sale el positivo
y de los ánodos sale el negativo. También comentamos que la conexión de tierra me dice que hay un cable de aquí hasta acá, que lo hemos representado para evitar tanto conflicto visual, también es cierto. Pero este cablecito va conectado hasta este otro punto. Y este es mi punto de referencia según por lo que me dice el diseñador. Tenemos la parte del regulador, ahora sí, nuestro regulador a circuito integrado. Tenemos un 78. Vamos a aceptar que sea un 7805. Tengo mi voltaje de entrada, tengo mi pin de voltaje de salida y tengo el pin de tierra, o lo que es GND. ¿Qué es lo que puedo ver? Que el voltaje que sale es de 5 volts y es de tipo positivo. Entonces mi voltaje de salida serán 5 volts de corriente directa. Y la pregunta del millón, ¿cuánto voltaje debo de tener en la parte de entrada? Para esta familia, mínimo debe haber 2 volts más. Que el voltaje de salida. Si aquí tengo 5, entonces debo de tener mínimo 2 volts más y debo de empezar con un 7 volts. Listo. Mientras le aplique 7 volts, me va a dar 5 volts. Ya obtuve el mínimo. La pregunta es, ¿cómo puedo obtener el máximo voltaje? Y este voltaje máximo precisamente nosotros lo vamos a encontrar en el datasheet. El datasheet del componente. Vamos a referirnos entonces a lo que es la matrícula LM7805. Antes de bajar el PDF, les hago un comentario. Cuando esta longitud es excedente o es muy grande, más de 2 centímetros, el fabricante me dice que hay que agregar unos capacitores para eliminar las interferencias electromagnéticas que se pudieran adherir al conductor. Recuerden que todo conductor que conduce corriente eléctrica o corriente de electrones produce un campo magnético. Y si ese campo magnético es variable y se pone a un conductor, también le produce una corriente como interferencia. Y esta corriente de interferencia se la tenemos que quitar al regulador. Por eso, estos 2 capacitores me los sugiere la parte del fabricante. Y no solamente me lo sugiere, sino que también me da otros circuitos opcionales de cómo conectar su propio regulador. Ya una vez aclarado este punto, no todo se saca de la manga ni por cálculo, sino que el fabricante ya nos los proporciona, vamos a abrir nuestra página de internet. Unos minutitos, está un poquito tremendo, muy lento mi internet. Ahí está. Vamos a compartirla. Vámonos a la página de datasheet, catalog.net, le damos enter, datasheet, y en la primera pantalla tecleamos lo que es la matrícula, LM7805. Le damos enter y me va a mandar a una segunda pantalla donde están todos los fabricantes. Aquí está. Del lado derecho están los fabricantes. Normalmente yo me voy por la Fairchild, después me voy por la Motorola y ya tengo como que mis marcas para sacar el datasheet, para sacar los datos técnicos. Voy a utilizar la Fairchild Semiconductor. Le doy un clic a su matrícula, que de hecho me dice que es un regulador de voltaje positivo de 1 ampere y que contiene 3 terminales. Le damos clic, me manda ahora sí al logotipo de la empresa y me voy al lado contrario donde dice bajar el PDF. Le doy un clic y en automático me abre el PDF. Vamos a aumentar el PDF y aquí tengo el TO220 y el DPAC. El DPAC, el package discreto, eso es lo que significa DPAC. Aquí tenemos 1, el encapsulado, el tab es 2 y el pin número 3. Bueno, a lo que íbamos. Aquí me está dando la matrícula que ellos manejan como KA78 y varias letras que significan la temperatura que puede soportar.
El diagrama de todo el circuito integrado por dentro, no es por fuera, esto es lo que trae por dentro. Continuamos y llegamos a la parte que a mí me interesa, el voltaje de entrada. Aquí lo tenemos. Este voltaje de entrada me dice que para voltajes de 5 a 18 volts debo de manejar máximo 35 volts. Y si tengo reguladores de 24 volts, máximo debo de manejar 40 volts como voltaje de entrada. Pero ya me está indicando los voltajes. ¿Esto por qué? Nos subimos un poquito y me dice en las características. Los voltajes de salida son de 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 y 24 volts. Por eso me hace referencia de 5 a 18 para máximo 35 volts de entrada, y cuando maneje un regulador de 24 volts, entonces debo de manejar 40 volts de entrada. Y aquí lo tenemos. No lo digo yo, me lo está diciendo el fabricante. Podemos llegar hasta 35 volts. Por lo tanto, ya sé que mínimo debo de aplicarle 7 volts y como máximo sacado del datasheet yo le puedo aplicar 35 volts. Y cualquier rango entre estos dos voltajes, ténganlo por seguro que siempre voy a tener 5 volts a la salida. Y ya tenemos cómo calcular el voltaje de entrada, 2 volts más que el de salida, y el voltaje máximo lo puedo sacar del datasheet. Aquí no le vamos a jugar a que a lo mejor sí aguanta, no, ya tenemos que irnos por las recomendaciones del fabricante. Continuamos viendo el PDF. Listo, me da características térmicas, voltajes de salidas, etcétera, etcétera, etcétera. La parte que quiero mostrarles son las sugerencias del fabricante. Aquí maneja tablas de cada uno, desde el 0.5, 0.8 y aquí las tenemos. Aplicaciones típicas. Cuando tenemos el regulador normal, con su voltaje de entrada, su voltaje de salida y tierra, observen que el fabricante me dice que ponga un capacitor de 0.33 a la entrada y un capacitor de 0.1 a la salida. Lo que aquí no especifica es que este tiene que ser de tipo electrolítico y sirve para compensar las grandes cargas que se vayan a conectar. Y el anterior, el de 0.33, me sirve para todo lo que son las interferencias electromagnéticas que se pudieran pegar al conductor que hace conexión del voltaje de entrada al voltaje de entrada de mi regulador. También me dice que puedo tener un circuito típico de prueba donde le puedo aplicar carga, y la carga es para ver qué tanto regula mi circuito. Y aquí podemos ver que a través de un circuito de control aplicamos un transistor como interruptor para aplicarle o quitarle carga y verificar precisamente qué tanto me puede mantener la regulación con cargas instantáneas. Aquí tenemos otros componentes más, otras sugerencias. Volvemos otra vez al regulador normal. Volvemos a uno para mantener no solamente el voltaje constante, sino también mantener la corriente constante. Si siempre me pide una corriente, independientemente de la carga, entonces esta configuración me permite mantener la corriente estable. Tenemos más, aquí tenemos más. Aquí tenemos un operacional como como amplificador de error, y ya nosotros podemos verificar que está funcionando con una mejor opción, una mejor regulación. Sí, me da bastantes elementos para poder trabajar con su regulador. En resumen, aparte de que me dice qué capacitores debo de ponerles porque son sugerencias de él, también me dice que puedo aumentar la corriente, ¿sí?, en mi regulador. Y también puedo aumentar algún tipo de protección contra cortocircuitos. Ya me da las fórmulas, no tengo que hacer nada. Me da más ejemplos de cómo utilizarlo. Y aquí lo que comentábamos la sesión anterior. Tengo dos reguladores, cómo determinar cuál es positivo y cuál es negativo. Para empezar, la matrícula, 78 ya sé que es positivo, 79 ya sé que es negativo. Y la parte importante, la tierra es la que determina la polaridad de la fuente. Con respecto a tierra puedo medir el positivo y con respecto a tierra voy a medir un voltaje negativo. Y tenemos una fuente simétrica muy utilizada para los amplificadores operacionales. Ahí tenemos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, está nuestro rectificador, nuestros capacitores y nuestra salida. Pero bueno,
son comentarios, son sugerencias que nos hace el propio fabricante. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Si yo pusiera un regulador, 7812, yo sé que va a salir positivo por el 78 y van a ser 12 volts de corriente directa lo que voy a obtener a la salida. Por obvias razones, mencionábamos que el mínimo voltaje que yo debo de tener es de 14 volts. Siempre es 2 volts más grande que el que debe de ser de salida. Y aquí tengo 14. Y me dice, según el fabricante, que puedo ponerle hasta 35 volts. Y este es el rango de voltaje para que mi regulador pueda funcionar correctamente. La siguiente parte que debemos de analizar es cuánto es el voltaje que está entrando. Por ejemplo, si le estamos metiendo 12 volts de corriente directa, en un principio de cuentas, antes de analizar, voy a decir, esto no va a funcionar porque tengo 12 y le estoy aplicando 12, no se supone que tienen que ser mínimo 14, pero bueno, todavía no pasa por el rectificador. Y para poder conocer este voltaje que tenemos en el capacitor, recuerden que es el voltaje de corriente directa, el voltaje alterno que está ingresando por la raíz de 2. Tendríamos 12 que multiplica a 1.4142 y tendríamos aproximadamente 17 volts. Ahora sí, si yo aquí digo que tengo 17 volts, entonces estoy trabajando dentro de un rango intermedio, un poquito más que 14 y un poquito menos de 35. Por lo tanto, mi regulador estará trabajando perfectamente bien y no va a haber ningún problema. Así es como nosotros podemos verificar si está trabajando o no está trabajando correcto. Si quiero medir 12 y aquí tengo menos de 10 volts, pues nunca va a regular dicho elemento. Siempre debo de tener un rango, un mínimo y un máximo. El mínimo lo puedo sacar de forma analítica, pero el máximo me lo va a dar siempre el datasheet. Platicaba hace un momento que esto también lo tenemos con las placas de Arduino, los que se han dedicado a programar de Arduino. Tenemos 3 formas de alimentar a la placa. Una de las alimentaciones es a través de un jack donde metemos e insertamos, y Arduino me dice que debo de meter de 7 a 12 volts. Si revisamos el datasheet del integrado regulador, vamos a ver que puede soportar hasta 18 o 25 volts. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros como mexicanos o cualquier otro? Pues tengo esta fuente de voltaje y se la conecto. Por eso Arduino dice, no, aplícale 12 volts, previendo que pueden aplicarle más y pueden dañar la placa de circuito impreso. Listo. Ya tenemos entonces la conexión de nuestro regulador. ¿Cómo conectaríamos nosotros un regulador negativo? Vamos a borrar esto. Vamos a hacer otra vez nuestro diagrama. Conectamos nuestro rombito, que es la rectificación a 4 diodos. Ahora dibujo el diodo al revés para indicar que sale la conexión por los ánodos. Conectamos el voltaje alterno. Conectamos tierra. Y si voy a manejar los pulsos negativos, también debo de colocar al revés mi capacitor con respecto a tierra. Y recordamos, esto significa que hay un cable de aquí hasta acá. Lo representamos para tener menos basura visual y poder entender que tenemos la conexión de aquí hasta acá. Ahora sí, conectamos nuestro regulador, donde tenemos un voltaje de entrada, tenemos un voltaje de salida y tenemos la conexión de tierra. Como es un voltaje negativo, porque ya lo estoy indicando por la tierra, vamos a poner un regulador 79 y algún valor. Y ya lo tenemos. Es exactamente lo mismo. Solo hay que cuidar quién es el pin del voltaje de entrada, quién es el pin de tierra y quién es el pin del voltaje de salida. No sin recordar que el fabricante me dice que le coloque 2 capacitores, uno para las interferencias electromagnéticas de 0.33 microfaradios y otro para apoyarlo con respecto a las conexiones de cargas.
que va a ser de 0.1 microfaradio. Algunas veces suele ser de 0.1 y de 1 microfaradio. Pero aquí no está, aquí tiene que estar al revés porque es voltaje negativo. Si no, me van a reclamar después. Y ahí está. Esa es la conexión de lo que serían los reguladores de la familia 78 y los reguladores de la familia 79. Y nuevamente, recuerden, los encapsulados me están comentando de qué tipo debe de ser y cuánta corriente pueden manejar. Y deben de tener cuidado cuando reemplacen uno por otro, porque luego por fabricantes pueden cambiar las terminales. No lo he encontrado todavía aún, pero puede haber la posibilidad. Hasta este momento no sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. Por mi parte no, profesor. No hay ninguna. No, profe, todo bien. Gracias. Tenemos uno más, un regulador variable. Se le conoce como el LM317. Este es un voltaje positivo y variable. La conexión es la siguiente. Es el 317. También tenemos un voltaje de entrada, también tenemos un voltaje de salida, pero la tercer terminal se llama ajuste. Es el pin de ajuste. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, conectamos un potenciómetro de 5 kiloohms. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo saqué de un datasheet. Ya tiene años que trabajo este tipo de componente y es de 5 kiloohms. De hecho, no lo manejan así, lo manejan como una resistencia variable, puede ser un potenciómetro. Tenemos un segundo pin, un segundo resistor. Este resistor suele ser de 240 ohms. Tenemos nuestro capacitorcito de 1 microfaradio, tipo electrolítico, y tenemos el capacitor de entrada de 0.1 microfaradio y es del tipo fijo. Y son todos los componentes que lleva. De hecho, esta se puede quedar fija, se hace la relación y tenemos un voltaje fijo, pero normalmente se suele utilizar como un regulador de voltaje. Aquí sí va a depender mucho la entrada y la salida. El voltaje de salida, como es regulable, tiene un mínimo y también vaya a tener un máximo. Con el potenciómetro yo puedo regular dicha variación. Imaginemos otra vez que tenemos los 12 volts de corriente alterna. Ya hicimos el cálculo hace un momento y llegamos a la conclusión que tenemos aproximadamente 17 volts aquí. Y ahora sí, el mínimo, este ya sale del fabricante. El mínimo es de 1.2 volts. Y repito, esto sale del datasheet. Hoja de datos. Eso es lo que significa datasheet, hoja de datos. Y el rango máximo, ¿cuánto voltaje manejo a la entrada? 17. Y recuerden que debe de haber 2 volts menos que el voltaje de entrada. Entonces, este lo saco por analogía y va a llegar hasta 15 volts. Este voltaje sale del análisis del voltaje de entrada. Y sí, yo puedo tener mi fuente variable desde 1.2 hasta 15 volts en este ejemplo. Claro, otra observación es positivo. Vamos a dibujar al revés nuestro diodo y vamos a dibujar al revés nuestro capacitor. Si no, esto nos va a explotar. Ahora sí, ya está perfectamente bien conectado el circuito. Se me estaba olvidando cambiar tanto el capacitor como los rectificadores. Ya está correcto ahora sí el diagrama. Ya podemos saber que es de 1.2 hasta 15 volts. Y sí, precisamente nosotros lo vamos a variar para obtener el voltaje necesario a la salida.
aquí tendríamos ese voltaje. Y ese voltaje se toma con respecto a tierra, de 1.2 a 15 volts. Y lo puedo ajustar al nivel que necesito. Bueno, si no tienen preguntas, déjenme cerrar un momento mi pizarrón. Les mencionaba que tenemos reguladores para lo que son celulares y tablets. Estos reguladores, pues obviamente tienen, aparte de que son de montaje superficial, pues tienen algunas características técnicas. Vamos a ver uno que se utiliza mucho en celulares y en tablets. Aquí les comparto el PDF. Es el EMC 5754, esa es la matrícula que ustedes ven en el encapsulado porque es tipo de montaje superficial, es un SOT 23-5, o sea que este es las dimensiones y tiene 5 pines. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan verificar la parte de los pines. Busquemos los 3 pines que a mí me interesan. Primero es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada me dice que es de 4.25 hasta 5.5 y me refieren a un capacitor de tipo cerámico. La salida, por obvias razones, es donde se carga la batería. Y donde se carga la batería siempre me está proporcionando 4.2 volts para una batería de litio o de litio-ion litio. ¿Qué es lo que puedo observar? Que aunque es de 4.2, necesito 4.25, necesito un poquito más de voltaje por la caída de tensión y que pueda funcionar bien mi regulador. Por obvias razones nunca le aplicamos 4.25, siempre le estamos aplicando los 5 volts que salen del cargador. Entonces ya tengo el voltaje de entrada, ya tengo el voltaje de salida y también tenemos la parte de tierra. ¿Qué es o para qué me sirven estos dos pines? Una es para verificar que se está cargando, que está ingresando voltaje de entrada y este va al segmento de su display, ya sea de la tablet o ya sea del celular, el que le está indicando la batería que se está cargando. Y este se programa para que se apague automáticamente cuando llega a cierta corriente. Por eso tenemos 5 pines. Este es el primero de los dos que les quería mostrar. Voy a cerrar tantito este. Y tengo otro que lo conocemos como drop. Déjenme abrirlo. Aquí está. Es de bajo consumo. Aquí está entrada, salida y tierra. Y aquí lo tenemos nuevamente. También son 5 terminales. ¿Qué es lo que me está indicando? Déjenme hacerlo un poquito más grande. Que el pin 3 no se conecta. El pin 1 puede ser una retroalimentación o también no se puede conectar. Y tengo los 3 pines, entrada, salida y tierra. Si nosotros nos vamos a las sugerencias que me da el fabricante, me dice cómo conectarlo y no tiene gran chiste. Es exactamente lo mismo que los que hemos visto de la familia 78 y 79. Cómo está construido por dentro. Y aquí está. ¿Qué me dice el fabricante? Conéctale 2 capacitores de punto 1 y de punto 47. Vuelvo a comentar, fijo y electrolítico. Perdón, voltaje de entrada, su tierra y su voltaje de salida. Y este es como que el más sencillo de los reguladores que tenemos para equipos portátiles. Ahora sí, preguntas o dudas. Todo bien, profe. Vamos a quitar tantito este.